Lehenengo eta behin, ikastetxeko zuzendari moduan, eskerrak ematea Garenok elkarteko kideei asteonetako ekitaldiak gure ikastetxean antolatzeko aukera emateagatik. Como introducción, deciros que a lo largo de esta semana Jorge Luis ha estado en esta misma sala con jóvenes de diferentes colegios, hablándoles desde la cercanía y dialogando con ellos sobre valores que consideramos fundamentales. Unos jóvenes que verbalizaban que es fundamental que la historia no se repita y que hay que evitar tropezar 2 veces con la misma piedra. Jorge Luis les ha hablado, entre otras cosas, de una memoria histórica que sirva de aprendizaje y de los peligros que conlleva el olvido, de democracias frágiles e imperfectas, pero que tenemos que evitar que se destruyan, de que podemos ser cómplices de nuestra falta de libertad por miedo, inseguridad, comodidad o por no decir lo que pensamos, que construir un muro es un fracaso, que política y dinero no pueden funcionar, que la reconciliación sin justicia no es reconciliación y que no podemos provocar los cambios desde la violencia. Nuestra propuesta educativa y la de los centros que han participado recoge estos mismos valores: perdón, paz, esperanza, espíritu democrático, equidad y justicia social. Por este motivo estamos muy agradecidos de tener hoy la oportunidad de romper nuestros muros y compartirlo con todos los que os habéis acercado. Beraz, mila esker etortzagatik eta aurrera ekintaldiarekin. Bueno, arratsaldeon, ongietorriak, jaun-andreak. Buenas tardes, bienvenidos, señores y señores. Yo simplemente quiero ser breve presentando a una persona que por sí sola se va a presentar, que es Jorge Luis. Hoy en la sociedad nuestra de la comunicación y de la información, muchas veces nos llegan palabras, pero esas palabras han perdido ya su profundo significado. Palabras como mártir. La palabra mártir, mártiros, viene del griego y significa, para los cristianos y cristianas, testigo. Pues bien, eso es lo que nos pasó a nosotros con Jorge Luis. Como profesores de religión católica, fuimos con nuestros alumnos y alumnas a Berlín hace ya unos años, y en Jorge Luis encontramos un testigo, una persona que el valor que tiene precisamente es que transmite su testimonio, que tiene el gran valor de utilizar la primera persona del singular, de decir yo estuve allí, y que ante una realidad como fue la Stasi, pues nos va a mostrar imágenes llenas de vida y de experiencias durísimas que no tenemos que olvidar que son fruto de lo que él ha vivido. No es ninguna teoría, no es ningún libro, no es ninguna película, es su vida. Y eso es lo que a nosotros nos sobrecogió. Y como profesores de religión, como he dicho antes, valoramos profundamente. Hace ya, en noviembre de este año, 2019, irá para 30 años de la caída del muro de Berlín. Y sin más, os dejo con una persona que estuvo al otro lado, una persona que no habla de teorías, sino de una persona que va a hablarnos de lo que había al otro lado de ese muro. Os dejo sin más cosas. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Gracias, Rubén, y a todos los que estos días me han acompañado. Han sido encuentros muy intensivos y para mí muy enriquecedores. He aprendido mucho. Yo pienso que los demócratas tenemos que aprender a escuchar, no solamente a hablar, sino a escuchar a los otros. Y a veces falta en la política que escuchen a nosotros. Todos queremos imponer nuestra verdad y por eso es que nos invitan en Alemania, especialmente. Yo trabajo en Alemania, vivo en Alemania, desterrado, exiliado. En Cuba no tengo cabida, no me dejan entrar a Cuba. Y la dictadura castrista me sigue diciendo que soy un enemigo de la revolución. Y bueno, visitamos los colegios en Alemania, universidades, damos conferencias y explicamos no cómo funcionan o no funcionan las democracias, sino cómo funcionan las dictaduras. A veces criticamos a las democracias
con todo nuestro derecho, tenemos que hacerlo, pero nos olvidamos no solamente de cosas de la dictadura. Cuando vamos a los colegios, conversamos con los chicos y las chicas y les decimos cuáles son los mecanismos de vigilancia y represión política, para que ellos comprendan lo que pasó. Y realmente si entendemos lo que sucedió y lo podemos investigar y analizar críticamente, podemos evitar que se repita. Yo siempre le digo a los chicos y a las chicas en las escuelas, los chavales, no ven solamente historia, no lleven solamente buenas notas para la casa, sino aprendan de la historia, que es lo más importante. Y intento explicarles qué cosas, memoria histórica. Yo nací en Cuba en el año 1959, algunos de los mayorcitos de las señoras y señores saben que fue la hora cero. Termina la dictadura de Fulgencio Batista, una dictadura odiada en Cuba por todo el pueblo cubano. Fidel Castro hace una revolución exitosa, apoyada masivamente, triunfa en el año 59 y después convierte esa revolución en una dictadura. Ese es el final, se puede decir que bueno, hasta la actualidad no ha cambiado nada en Cuba. Yo viví en Cuba 20 y tantos años, estudié en Cuba y después salí a Alemania Oriental, lo que era la antigua República Democrática Alemana, a trabajar como traductor. Unos 10.000, 15.000 cubanos vivían en esa época en el campo socialista. Especialmente eran personas que iban a obtener una calificación técnica y yo como sabía alemán, bueno, mi función era entonces ayudarlo. Me decepcioné del sistema. El sistema me parecía absurdo y brutal. En todos los países que visité, no solamente en la República Democrática Alemana, tuve la oportunidad de estar en la Unión Soviética, en Bulgaria, República Checa, en Polonia, Hungría, y donde quiera que iba todo el mundo rechazaba el sistema. Incluso los socialistas del sistema estaban pidiendo reformas, estaban en sus días finales. Yo decido escapar, después les cuento por qué quería escapar, y desgraciadamente entonces todos mis contactos fueron detectados por la policía política de Alemania Oriental. La conocemos como el Stasi, que es una policía política. No, esa policía se encarga solamente de detener y interrogar a personas por motivos políticos, opositores o personas que quieren huir del país. Tuve poco tiempo detenido en esa prisión del Stasi, una prisión, después les enseñan una foto dentro de la prisión, bajo condiciones fuertes, psicológicas muy fuertes, que tardé mucho tiempo en recuperarme. Un psicólogo me decía, nunca conocí a una persona que en tan poco tiempo haya sufrido tanto, ¿no? Porque nunca recuerdo el aislamiento, la falta de sueño, ningún tipo de ocupación, ninguna llamada telefónica. Mis amigos no sabían dónde yo estaba. Y después cuando yo estaba 7 o 8 días bastante desde el punto psicológico destruido, deciden mandarme para Cuba. El Stasi y el Servicio de Inteligencia cubano trabajaban conjuntamente. Se puede decir que el Stasi de la Alemania Oriental fue la que edificó a la seguridad del Estado cubano. Y bueno, decidieron mandarme para Cuba, me montaron en un automóvil, me vendaron los ojos, me llevaron para un aeropuerto, para el aeropuerto de Lima Oriental. Ahí me entregaron a los cubanos, a los oficiales de la seguridad del Estado, me metieron en el avión, me dieron somníferos y desperté, se puede decir casi en Cuba. El vuelo hacia La Habana no tuve casi noción de lo que pasó en el avión y cuando llegué a La Habana me estaban esperando nuevamente. 2 o 3 automóviles, varios oficiales de la seguridad del Estado, me llevaron a una prisión que es la prisión de Villamaristas. Esa prisión, tengo que decir que esa prisión era anteriormente, hasta el 59-60, era un plantel católico, un centro de educación católica de los maristas. Y la dictadura de Fidel Castro lo convirtió en prisión de la contrainteligencia. El cambio fue tremendo, ¿no? Ya las personas que estaban detenidas ahí eran golpeadas a veces o también torturadas psicológicamente. Ellos utilizan más la tortura psicológica que la tortura física. La tortura física se puede mostrar, se puede decir lo que pasó, la tortura psíquica. Ahí estuve detenido un tiempo, varios días, hasta que me soltaron bajo libertad vigilada, bajo libertad controlada por la seguridad del Estado. Es sentirse preso sin estar preso. Yo me podía mover por toda la ciudad, pero sabía que en cualquier momento me podían detener. Si estaba en mi casa, sabía que
ellos podían llegar y recogerme y llevarme nuevamente. O me visitaban. ¿No? El método era ponerte una persona que se encargue de ti, ¿no? Que se ocupe de ti. Esa persona, un oficial de inteligencia cubana, iba a mi casa, tomaba café conmigo, sabía dónde yo estaba. Me prohibieron salir del país durante muchos años. Debía salir tenía un permiso, se puede decir, no me lo daba. No, la seguridad del Estado no me quería dar permiso de salida. No podía trabajar en Cuba como maestro en las escuelas, es mi profesión. Políticamente no era correcto. Y así fueron 5 años bastante duros que padecí después cuando llegué a Alemania de síndrome de persecución. Sentía que me estaban persiguiendo durante mucho tiempo. Una terapia y la ayuda de muchas personas, la ayuda de mi esposa y de mis amigos quizás me ayudaron a recuperarme. Vivo en Berlín desde hace más de 25 años. Estuve la última vez en Cuba en 1996. Desde entonces no fui más. En el año 2003 la embajada cubana me envió un documento que decía que que presentara con el pasaporte cubano. Y bueno, no tengo permiso oficial para entrar a Cuba, ¿no? Esperemos que en los próximos tiempos, en los próximos años, haya un cambio en Cuba hacia la democracia. Hasta la fecha, lo que ha pasado ha sido solamente una farsa electoral. Esa nueva constitución que el Partido Comunista quiso imponer es una falta. Eso no está aprobado, es una idea del Partido Comunista. Yo quisiera poner primeramente algunas imágenes de la caída del muro de Berlín, que comienza en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de un muro, el muro de Berlín. Es la historia de su construcción, de los métodos que una dictadura usó para mantener a sus ciudadanos atrapados dentro de una especie de prisión. Es una historia de escapes, de ingenio, de valor y de arrojo, de lo que hacen las personas en la búsqueda de la libertad. Y es la historia de un profundo símbolo, la puerta occidental hacia la Guerra Fría. Ich bin ein Berliner. Miles trataron de pasar por encima, por debajo, a través o alrededor de él, intentando burlar la cada vez mayor y más peligrosa tecnología del muro. Más de 1000 murieron intentándolo. Señor Gorbachev, terrible este muro. Duró 28 años y cayó tan repentinamente como se irguió. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, más de 55 millones de personas han muerto y Europa está en ruinas. El Ejército Rojo de Rusia toma Berlín a un costo de 200.000 de sus soldados. Stalin desea quedarse con la capital de la derrotada Alemania como botín de guerra. Pero mientras las ruinas eran levantadas ladrillo por ladrillo, los rusos tienen que compartir Berlín con los aliados occidentales. Esto resultaría ser una receta para el desastre. Alemania y su capital serían administradas conjuntamente por los 4 aliados victoriosos en 4 zonas separadas. En el oeste, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. En el este, la Unión Soviética. Y en el medio de la zona soviética, Berlín es dividida de nuevo. Stalin se refería a Berlín Occidental como una espina en la carne de la ocupación rusa de Alemania Oriental. Khrushchev declaró públicamente que era un tumor maligno, es decir, esas imágenes de una especie de enfermedad en el cuerpo político del bloque oriental llamado Berlín Occidental eran usadas con frecuencia por los líderes soviéticos. En 1948, Stalin bloquea las rutas terrestres hacia Berlín Occidental para forzar a los aliados a salir. Los estadounidenses y británicos abastecen a Berlín Occidental por aire durante 9 meses hasta que Stalin se rinde, y desde 1949 hubo 2 estados alemanes. Muy rápidamente Alemania y especialmente Berlín se convirtieron en puntos de confrontación. Berlín sirvió a este propósito por 40 años, como punto de confrontación, no solo entre los 2 sistemas ideológicos, sino entre 2 centros de poder que competían por el control de Europa.
Alemania Oriental, la República Democrática Alemana con Berlín Occidental en el centro. La única frontera abierta aún está en Berlín. Entre 1949 y 1960, hasta 3 millones de alemanes salen del este comunista en dirección al oeste, a través de Berlín Occidental. La población de Alemania Oriental se reduce peligrosamente. En 1960 huyeron 200.000. Para junio de 1961, otros 160.000 se habían ido. Eso estaba drenando la sangre vital del país. La débil economía de Alemania Oriental necesita desesperadamente su fuerza de trabajo. Los comunistas temían que la economía colapsara. Se hacía cada vez más urgente hacer algo que resolviese el problema de Berlín Occidental. Aún es fácil cruzar entre los dos sectores en Berlín con solo mostrar papeles de identidad. El líder comunista de Alemania Oriental, Walter Ulbricht, necesita con urgencia una solución permanente. Ulbricht era un hombre muy decidido. Observó esto y comenzó a impulsar la idea de una barrera, una cerca, un muro. Llámenlo como quieran. Y lo hizo. Así que cuando llegamos a 1960 o 61, él viajaba constantemente a Moscú o hablaba por teléfono diciendo: esto es lo que debemos hacer. Es el único modo en que resolveremos este problema. Ulbricht necesita y obtiene de Moscú el centro del poder soviético, el permiso para construir una barrera, pero cuando es interrogado sobre sus intenciones en una conferencia de prensa el 15 de junio, miente. Hay personas en Alemania Occidental que quieren que movilicemos a los trabajadores de la construcción de la República Democrática Alemana para construir un muro, ¿eso es cierto? Nadie tiene intenciones de construir un muro. En Moscú, el premier soviético Nikita Khrushchev ve una oportunidad de neutralizar a los aliados en Berlín o incluso de eliminarlos. Khrushchev dijo que tener a Berlín era como poder apretarle los testículos a Occidente cada vez que quisiera, cada vez que tuviera ganas de causarle dolor a Occidente. Solo apretaba a Berlín y les creaba dificultades. Y había una oportunidad adicional. Khrushchev podría probar la determinación del nuevo y joven presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Kennedy dijo: no toquen Berlín Occidental. Y lo que Khrushchev, y de hecho Ulbricht, su colega de Alemania Oriental, podían asumir de eso era: en tanto no infringamos los derechos aliados en Berlín Occidental en este momento, los aliados no harán nada. Y tuvieron razón. A comienzos de agosto de 1961, Berlín Occidental está ocupada en ser anfitriona de su Festival Internacional de Cine, totalmente ignorante del inminente desastre. Todo llegó a su punto culminante el 13 de agosto, a mitad de la noche, cuando recibimos la llamada de que algo estaba ocurriendo. Harold Smith es comandante de tanques estadounidenses en Berlín Occidental. Es enviado a dar un vistazo y tal vez a hacer más. ¿Están reparando los caminos? ¿Qué están haciendo con todo ese material? Y fuimos allí, por supuesto. Teníamos en marcha una cuenta regresiva. Con todos esos tanques a lo largo del muro, íbamos a destruirlo. Pero un minuto antes de que lo hiciéramos, el teléfono sonó y era el presidente Kennedy. Y el representante del Departamento de Estado nos dijo: no toquen el muro. Imágenes, me imagino que algunos de ustedes ya las conozcan. Yo realmente, nací en el año 59 y después con los años, cuando llegué a Alemania, los años 90 fue que pude verla. En el año 89, como ustedes saben, cae el muro de Berlín. Cuando me dicen, siempre que me dicen cae el muro de Berlín, yo siempre digo falso. El muro lo tumbaron. La gente que se tiraron a la calle con mucho valor y fueron presionando a la dictadura hasta que no tuvieron más remedio que abrir la frontera. Estábamos encerrados en Cuba por el mar. Ese es el muro cubano, que es el mar. A primer caso no hace falta tener una cerca o alambre, el mar es su muro. Y en el caso de Alemania, el dictador decidió llenarlo de Cuba, de espinas y de minas durante años. El segundo momento trágico de esta historia fue en 1962, en Cuba.
cuando los soviéticos deciden estacionar los misiles. Muchos también se acuerdan quizás de esos momentos también. Y sea que hubo unos momentos de tensión. ¿Cómo se vive en una dictadura? Yo trato de explicar a los chicos, cuando vamos a los estudiantes, que la dictadura a veces no se ve. Cuando uno va a un lugar que hay una dictadura, no te das cuenta que es una dictadura. Cuando vas a Cuba de vacaciones, te encuentras a los cubanos riéndose, bailando, haciendo las compras. O sea que la dictadura hay que mirar detrás siempre de la fachada un poco para entender lo que está pasando, ¿no? Y para eso necesito la dictadura un servicio de inteligencia o de espionaje, de represión que funcione. Y Fidel Castro no podía edificar un servicio de seguridad del sol. Él sabía que necesitaba la ayuda de los hermanos de Europa comunista. Y bueno, fue la Stasi la que entonces comenzó a entrenar a los oficiales cubanos de represión de inteligencia, ¿no? Los que van a Cuba, muchos inversionistas españoles lo saben. Un hotel cubano es un peligro para ellos, porque puede ser que las cámaras estén conectadas y los micrófonos puestos. Me decía una vez un inversionista español, tengo mucho cuidado cuando estoy en los hoteles, ¿no? Porque saben que cualquier cosa que pueden decir o personas que lleven el hotel pueden ser grabadas también. El Servicio de Inteligencia Cubana tiene un sistema grande de vigilancia, copiado del Stasi. La Stasi de Alemania Oriental fue fundada en 1950. Comenzó con 7.000 empleados y terminó con 90.000 empleados para una población de 16 millones de habitantes. Estoy hablando de los empleados físicos, lo que le pagaron. Había en total extra unos 150.000 hasta 180.000 informantes. O sea, tenemos estadísticas que uno de cada 100, cada 60 trabajaban directamente para el servicio de espionaje y de represión, ¿no? ¿Quiénes eran los espías? Cualquier persona, la más cercana, como en mi caso fue un colega, que fue el que me invitó el día de mi detención a tomar un cafecito. Bueno, el café estaba bueno, no estaba buena la invitación. Eso es algo realmente que no tiene mucho valor. Tengo una colega que su propio marido, su esposo, fue su espía. El servicio de inteligencia del Stasi decidió reclutar a su marido. Ella se dio cuenta después de los años 90, cuando recibió su expediente de Stasi, después es nuestro algunos fragmentos de un expediente, por qué su interrogador sabía tanto sobre ella. Porque las preguntas eran tan exactas, ¿no? Cuando él le dice una vez, quiere tomar té, y le ponen una taza muy linda de porcelana, y ella dice, qué taza más linda, llevaba varios meses presa. Dice, ¿por qué es muy linda? Sí, yo tengo en mi casa una taza parecida a esta. Y de pronto le digo, sí, yo sé, en la cocina, en el armario a la izquierda, la segunda parte arriba. Él se dio cuenta que estaba informado. O sea, y eso es un sistema psicológico para la persona llevarla a su punto más bajo de la autoestima. O sea, si en la prisión del Stasi al principio había dos prisiones, una que era un submarino, llamaban submarino, que era una prisión subterránea, la hemos visitado varias veces, ustedes han ido varias veces también, que fue una prisión de la policía política soviética, donde se maltrató físicamente, se torturó físicamente hasta el año 50. Era el método soviético. Ellos no sabían otros métodos. En esa época los militares no tenían tanta calificación. La Stasi, cuando recibe esa prisión, en los años 50 y 60 comienzan a usar los métodos psicológicos. Y comienzan a psiquiatras y psicólogos a preparar a los interrogadores. O sea que si no querías hablar, te daban una paliza, te dejaban 6 meses aislados en una celda, en ningún tipo de comunicación con el exterior. Yo pondría ahora algunos fragmentos de la prisión del Stasi, para que vean un poco la prisión por dentro, y les voy contando un poco cómo funciona esa prisión. Y después vamos a tener tiempo, si ustedes lo desean, para algunas preguntas. Esto que ven aquí es todo el área de la prisión. No funciona ahora. ¿Pueden retroceder un momentito nuevamente? Porque no puedo. Es largo. Lo que ven aquí entonces, esto en negro es la prisión y estaba en muros de la prisión. Y todo lo que ven por los alrededores, todos eran edificios que pertenecían a la seguridad del Estado. No solamente lo que está en negro, sino todo lo que está alrededor. O sea que todo el área era secreta. No estaba en ningún mapa de Berlín.
sea, que nosotros no sabíamos dónde estábamos detenidos. O sea, la primera tortura es desorientar al prisionero. ¿Podemos seguir? La segunda imagen. Utilizábamos unas furgonetas, unas camionetas, como decimos, que no estaba puesto, claro, un cartel que decía seguridad del Estado. Dentro había 5 celdas muy pequeñas, de 1,50 metros de altura. Que ese método yo no lo conocí, no. Esta es la prisión por el exterior. O sea, este es el muro de la prisión, había otro muro más exterior. La entrada a la prisión que yo conocí, de esta forma también, el guardia siempre, el vigilante detrás, ¿no? Y siempre delante del prisionero con la mirada siempre al piso. Esta es la primera prisión, que yo no la conocí, porque estuve activa hasta el año 60, estuve detenido en el 87. En este lugar trabajan más testimonios de los años 60, 70, no estuvieron, muchos amigos que estuvieron en el sótano. Es todo original. Lo que vemos en el sótano es todo de la época, años 50, todo. La ventanilla, esta es la vigilancia de la celda, de esas mirillas, que la vigilancia es constante. Imagínense que lo están, pero no solamente para evitar que la persona se pudiera suicidar, ¿no? O hacerse daño. En las cárceles no quieren siempre que alguien se muera, pero hace falta información también, ¿no? O sea, la vigilancia de cada 5 minutos. Había en la prisión del Estado, yo lo conocí, una posición para dormir por la noche, había que estar acostado a las 10 de la 9:30 de la noche. Y siempre había que dormir sobre la espalda. Y yo me preguntaba por qué. Cuando dormimos no se gira, ¿no? Casi todos nos miramos cuando nos cubrimos la cara, o tenemos la mano debajo de la manta, ¿no? Estaba prohibido. Y no era solamente para evitar suicidio, era para que la persona no pudiera dormir. Cada vez que te girabas, en mi caso, encendían las luces o daban golpes en las puertas. O sea, una persona que la están despertando cada 10, 15 minutos, imagínense por la mañana cómo se siente, y ese estado físico tan deteriorado era utilizado por los interrogadores. O sea, ellos no podían decir que no lo sabían, sabían que estaban cansados. ¿No? Eso es quitar los señores, eso es la vigilancia constante. Por el día no podemos dormir sin permiso. La cama no se podía usar, sentado solamente o caminando en la celda. En el sótano no había papel higiénico, en esa época al principio no existía, después, a mediados de los 50 quizás, bastante racionado, se puede decir, ¿no? Y bueno, y la alimentación en los años 50. Se estima que unas 800 hasta 3.000 personas murieron en la primera fase, que fue la fase estalinista. ¿No? Stalin vivía en los 50, bueno, se usaba un método muy brutal. Que me sorprendió ahora, leí una noticia que me enviaron que van a hacer en una universidad del País Vasco, van a hacer quieren hacer una conferencia defendiendo la posición política de Stalin. Y no sé si conocen quién es Stalin, que van a hablar sobre eso, o no conocen a las víctimas del estalinismo. Esas son cuestiones paralelas que se pueden contar, ¿no? Gracias, ¿no? El baño del sótano era un cubo, un balde al principio sin tapa. Estas son celdas individuales. Había celdas colectivas de 7 o 8 prisioneros, hasta 10 prisioneros juntos en una celda. Los pasillos, toda la época, que impresiona cuando todavía yo cuando paso por esos lugares, no los conocí, pero en Cuba eran parecidos a estos. Y estos son celdas individuales. La ventana que ven es una ventana de cristal doble, pero casi siempre estaba tapiada. Le ponían unas planchas de metal para que la persona no supiera si era de día o era de noche. Esta es la prisión moderna de los años 60. Les explico. ¿Va a ser un momentito una pausa? A veces nos preguntan por qué cambiaron las condiciones carcelarias. Porque a partir de los años 60 había un baño dentro de la celda, había luz exterior, había maltratos físicos. Simplemente el Partido Socialista Unificado Alemán, que era el partido gobernante, sabía que estas condiciones carcelarias le traían problemas políticos internacionales. Las críticas, por cierto. O sea, el Stasi, el servicio secreto y el partido no se convirtieron en algo más humano, sino que no tenían otra alternativa. Las presiones internacionales no. También el país estaba endeudado. En los años 60 comienza Alemania democrática, eso lo conocen muy pocas personas, comenzó a vender a sus presos políticos.
Esos tráficos humanos, como tenían tantas deudas y Alemania Federal ya tenía bastante dinero, acordaron con ellos hacer un negocio de presos políticos y le vendían los presos. Me contaba un profesor que yo le dije la cantidad de marcos federales, conocí el marco federal, le digo, eso viene siendo en estos momentos unos más o menos vendidos a cada uno por 30.000, 40.000 euros por persona. O sea, hicieron un negocio con los presos políticos de unos 3.500 millones de marcos federales y vendieron a 34.000 presos políticos. O sea, era para ellos un negocio de presos políticos porque se convertían también en objetos de venta o trabajaban en las prisiones también. Por eso que comienzan entonces a mejorar las condiciones carcelarias en las prisiones del Estado. Esa es la única razón. Otras razones de partidos, nada de eso puede funcionar. Necesitamos otros métodos. Y bueno, aquí nos podemos duchar una vez a la semana, la alimentación era mejor, ¿no? O sea que la persona, si se bajaba mucho de peso durante la prisión, así no la dejaban salir. La llevaban al hospital de la prisión, le daban más comida, atención médica. O sea, cuando llegaban entonces a la Alemania Federal, te soltaban de la cárcel. Entonces no podías decir que habían maltratado físicamente. Estos aspectos físicos no da la impresión de que venían de una prisión. Eso fue utilizado hasta el final, ¿no? ¿Sí? Habían también celdas para varios prisioneros. Esas son las celdas de interrogatorio. En total son 120. Habían 105 celdas, pero 120 salas de interrogatorio. Hasta la fecha yo no sé en qué sala me interrogaron a mí. Nunca pude encontrar. Todas son parecidas. Las fichas todas son parecidas. El cramaje, las cortinas cerradas, la forma también de la mesa. Y alguna, ahí estaba el hombre que lo sabía todo o que lo quería saber. Y es con las personas que el prisionero tiene entonces que negociar su libertad. Las aulas son para el patio de la prisión, que eran entonces 30 minutos al día. Van a una jaula. Esta es la entrada de la prisión, y aquí ven algo, si pueden parar un momentito para que no se... Esto es lo que todos perdemos cuando llegamos a esa prisión, a esas prisiones del Estado. Pierdes primeramente la orientación por el transporte, que estás durante varias horas en camino. Estuve en el automóvil, no sabía dónde estaba en Berlín. Después desnudarse, uno llega a la prisión, enseguida uno llega. Y algo que nunca se me olvidó fue la revisión de todos los orificios corporales. Cuando la persona la humilla, tiene que desnudarse, de tus partes más íntimas. Y eso es claro, eso lo hace la policía con criminales, sabemos. Pero con presos políticos no nos pueden acusar de haber vendido drogas, ni de transportar armas, ¿no? Queremos escapar de los opositores. Y bueno, en mi caso, se convierte una persona, la reducen a un número, el número 33. Y yo me preguntaba siempre, ¿por qué yo no puedo saber dónde estoy? No puedo llamar por teléfono, nadie sabe dónde yo estoy, entonces me van a desaparecer, ¿no? Es lo único que puedes pensar. Viven confrontados con eso. ¿Cuándo te van? Cuando alguien tocaba a mi puerta por la noche para hacer un control nocturno, yo no sabía, van de pronto a sacarme para interrogarme, me van a mandar para Cuba. Qué bien, pero bueno, no voy a Cuba de vacaciones, ¿no? Me están esperando nosotros. O sea, el miedo es constante y ellos analizan muy bien hasta qué punto pueden llegar, cuál es la frontera, el límite del dolor psíquico. Y cuando la persona comienza a hablar y no puede defender. Esta sala de fotografías nunca se me olvida porque no sabes si te van a electrocutar o te van a hacer fotos, ¿no? Porque te tienen sentado en esa silla a veces 15, 20, 30 minutos, una hora. Y bueno, las lámparas. Otro método que utilizamos fue obtener de nosotros las pruebas de olores en un banco de olores para la técnica canina, para los perros. Y los conservaban en frascos. Esos paños los conservaban en frascos y después una persona se escapaba, bueno, entonces podían poner los perros a buscar. Es otro método también que costó mucho dinero también. Ya algunas imágenes ustedes conocen del dictador cubano, el dictador de Cuba, Fidel Castro, ya fallecido, y el dictador de Alemania comunista, Erich Honecker, se entrevistaban, se negociaban muchas veces y se veían, iban a Cuba y venían a Berlín Oriental. Parte de la zona de Berlín, aquí ven a Fidel Castro, puede ser Fidel Castro de izquierda. Aquí en la puerta de Brandenburgo, el símbolo de la división, era una
bueno, para todos los visitantes de Berlín los llevaban, ¿no? Por tanto llevaban entonces a una tribuna, esa tribuna entonces ellos veían el otro lado, bueno, el territorio del enemigo. Algo que me sorprendió cuando llegué a Alemania, aunque yo venía de la dictadura, pero fue el lenguaje que ellos utilizaban para denominar el muro de Berlín. Ellos decían que el muro no era un muro, una muralla, era una muralla antifascista. O sea, si un estudiante, cuando le preguntaba un examen, algo fue lo que pasó el 13 de agosto, tenía que decir entonces, no hicieron un muro, sino una muralla antifascista. Los fascistas entonces eran nosotros que estábamos del otro lado. Bueno, el ministro del Interior de Cuba de izquierda, José Abrantes, murió en prisión. El ministro fue acusado junto con otros oficiales cubanos de narcotráfico. Fidel Castro siempre dijo que no sabía nada de eso, que no tenía nada que ver con el narcotráfico. Yo leí una entrevista de Abrantes en los archivos del Stasi que se encuentra con el ministro y le dice: en Cuba no hay problemas con el narcotráfico, porque ya mismo están informados para algunos problemas. Todas las personas en Cuba que tienen que ver con el narcotráfico los meten presos. 2 años después estaba preso el mismo, el ministro del Interior. Era la mano derecha de Fidel Castro durante muchos años. El año 89 estaba hablando de lo que estaba en China, la plaza de Tiananmen. El caso cubano no tuvo tanta repercusión internacional, pero 4 oficiales muy importantes, entre ellos el general Hernando Shua, un general muy importante de las guerras cubanas en Angola y Etiopía, fue condenado a muerte y fusilado el 13 de julio de 1989. Todavía los cubanos, esa etapa todavía no está investigada, no está trabajada. Bueno, ellos venían muchas veces aquí, entonces, iban allá a Berlín Oriental a entrevistarse, o iban de vacaciones a Cuba, ¿no? Iban los alemanes a Cuba de vacaciones a disfrutar las playas cubanas, ¿no? El hombre a la derecha fue el último jefe del espionaje de Alemania Oriental. Yo tuve la oportunidad de hablar con él hace unos años y él rechazó todo lo que yo decía. Para él, Cuba no es una dictadura, sigue siendo un Estado de derecho socialista. Todas mis preguntas él las rechazó, no quería hablar conmigo. O sea, siguen todavía manteniendo la posición de que habían hecho todo lo correcto. Una cosa que vivimos nosotros, los testimonios que trabajan en esa prisión, es que muchos de los que trabajaban allí, los carceleros o los torturadores, siguen viviendo por los alrededores. ¿No? A veces cuando vamos a hacer las compras o vamos a comer en un restaurante de la cercanía, nos encontramos al exdirector de la prisión con sus nietos paseando. Y cada vez que ha habido unas preguntas, dicho, hemos cumplido solamente con nuestro deber. ¿No? O sea, esa nomenclatura política estaba convencida políticamente que estaban haciendo lo correcto. Lo que quiero decir que todo el que trabaja con la Stasi estaba convencido políticamente. Pero vamos a decir, la jerarquía de los más importantes oficiales eran personas convencidas de su lado político y ideológico. Que esos son 2 victimarios diferentes, ¿no? El que lo obligan a hacer algo, el que lo están presionando, o el que lo manipulan, el que está convencido de su actividad, que son los más peligrosos, pienso. Un encuentro entre el ministro del Interior cubano, fotos de la época. Este hombre sigue todavía, Ramiro Valdés, y ahora estuvo unos años en Venezuela asesorando a Hugo Chávez y a Maduro en materia de energía. Cuba es un desastre energético. O sea, que el ministro no fue a enseñar a los venezolanos cómo se ahorra energía, sino cómo funciona el sistema de represión. Que ustedes saben lo que está pasando en Venezuela, lo conocen por las noticias. Los cubanos, o sea, el sistema cubano de inteligencia, de represión y el partido están dentro de Venezuela. Entonces, decimos en este momento Cubazuela. ¿No? La presencia cubana es fuerte. Que es un expediente del Stasi, es un diario donde la persona puede enterarse de las cosas más íntimas de su vida. Yo conozco personas que no quieren hasta la actualidad revisar sus expedientes.
me han dicho que no. Les comenté el caso de la señora que su esposo era su espía. Tuve un colega, Andrea, que su padre fue su espía. Y su madre lo sabía, que el padre lo estaba espiando. Entonces, que muchas personas no quieren. Dicho que mejor no, que se quede en el archivo guardado, que no quieren saber nada del pasado. Eso cada uno lo debe decidir, ¿no? Pero el dolor, claro, es diferente para cada persona. Quizás algunos saben lo que pasó. La historia de España está llena de heridas. Las heridas no se sanan solamente echándole una crema y dándole el golpe, sino simplemente discutiendo y hablando de las cosas que pasaron críticamente. Es la única forma que hay quizás para sanar las cosas. Pero si no, un expediente, el mío tiene casi 400 páginas. Fueron unos cuantos días. Son las llamadas telefónicas, están en alemán, pero bueno, yo taché los nombres de los diplomáticos norteamericanos. Comienza un operativo secreto que me ponen nombres muy simpáticos, me pusieron el operativo cubano. Bueno, digo que bastante bien, ¿no? Pero todo eso es el horario de la vigilancia. O sea, en los minutos, pero solamente los segundos, descripciones de persona, cómo se mueve, a dónde va, qué come, qué sale, qué entra al restaurante. O sea, minutos. Eso es unos fragmentos del expediente, no es el expediente completo, por supuesto. 2 o 3 días después, ya los alemanes de esta sabe que yo era. Y me tuve que reír cuando me dieron nuevamente el dossier, porque bueno, el operativo le pusieron el nombre de azúcar. Y bueno, pega con Cuba. El mismo otro que le pusieron el nombre de Caperucita Roja, Blancanieves, y no están de acuerdo a veces con el nombre de las cosas. Y bueno, ahí vi todo hasta que llego estoy en la oficina, llega el colega, me invita, ya les contaba, me invita a tomar el cafecito y bueno, de ahí me traen después para Berlín, ¿no? Enseguida, una acción muy rápida. Esas son informaciones que llegan de Cuba sobre mí, donde decían que yo tenía una buena conducta, no había sido nunca, no he estado nunca preso. Esto es, no sé yo, esa es la prisión de la seguridad del Estado de Cuba. No es un lugar muy bueno para las personas que son muy románticos de las revoluciones. Y esto que están viendo que yo quito el café, digo, no pongo lo que está puesto arriba de la cárcel, esas son las prisiones que tenemos en Cuba en estos momentos. Tenemos en estos momentos activas 200, estoy hablando de 11 millones de habitantes, no estoy hablando de España, por Francia, Alemania, estoy hablando de una población de 11 millones y tenemos casi 250 prisiones y campos de corrección. Hasta la fecha tenemos documentado en Cuba fusilamientos por motivos políticos casi 6.000. En los años 60 se fusiló masivamente, se fusilaba todos los días. Uno de los que dirigía las ejecuciones era el doctor Ernesto Guevara de la Serna, que le dicen el Che, yo le digo siempre, doctor Guevara, Che es demasiado amistoso, y que es uno de los responsables en esa época del desastre en Cuba económico y político, fue la mano derecha de Fidel Castro. A veces me meto a los chicos con, ¿sabes? Perdona, ¿estás diciendo que llevan los chicos en las Camisetas, sí. En Berlín los llevan. ¿Este es el responsable? ¿Puedes repetir? En gran parte de las ejecuciones en Cuba. Me enteré en los años 60, dirigía las fortalezas de la Cabaña, que era un centro turístico. Ya los agujeros que estaban en las murallas, en las paredes, porque a veces uno me dijo, no, pero fusilaban a la gente que eran de Batista. Digo, sí, es cierto. Pero convertir, no todo el mundo era de Batista, eso es cierto. No todos los que fusilaban eran, algunos sí, cierto. Que habían cometido delitos, habían también torturado. ¿No? Nadie quiere decir que no, pero la forma en que se ejecuta una persona es diferente, convertir eso en un show político mediático y ponerla en la televisión. Me parece que hay vídeos ahí, está en internet, algunos vídeos de ejecuciones en Cuba. Yo le hago una época bastante fidelista, stalinista. Porque fue en los primeros años que fue para consolidar la dictadura, Fidel Castro mandó a aniquilar a la mayor parte de sus enemigos políticos. Uno de los últimos que conocí fue el comandante Hugo Matos, que él tuvo, el delito fue decirle a Fidel Castro, no sigo contigo, no estoy de acuerdo con tu política, quiero retirarme de la vida política. En el año 59 se lo dijo a Fidel y enseguida lo condenó a 20 años de cárcel. O
sea, cuando yo nací, Udermatt estaba preso y cuando tenía 20 años estaba saliendo de la cárcel. Y después me encontré en Berlín, conversamos en Berlín y me contaba toda esa historia del presidio político cubano. Y una cosa que me dijo a mí fue, lo que nunca puedo olvidar es la pasividad de Occidente con Cuba, con nosotros. ¿No? El tema cubano sigue siendo algo muy atractivo para muchos intelectuales, muchos políticos. Sí, una dictadura, pero bueno, el hombre ha hecho cosas buenas. El otro día me decía un grupo de españoles que veníamos en el avión, que venía de Berlín para acá, para Bilbao, y les pregunté por Cuba. Y habían venido, muy bien, se alegraron mucho, buenas playas, pero ¿qué más vieron? Claro, van a Cuba jóvenes a pasear, a bailar. Muy bien, pero no vieron la dictadura. Y cuando le dije, bueno, yo soy exiliado y yo no encuentro en mi país y muchos de mis desterrados tampoco. Me dice, pero hombre, hay que ver la parte positiva de esto. Piensa en las cosas buenas que hizo Fidel Castro para Cuba. Los hospitales, las escuelas. Digo, bueno, pero para eso no hay que hacer tantas cárceles, ¿no? El desafío de una democracia es darle a las personas oportunidades y bienestar sin tener que meter preso a la gente. Influir a tantas personas, algo lógico. Y esos gritos de nosotros, esas voces de nosotros, lo han escuchado durante muchos años. Especialmente aquí en España, durante muchos años, se pasó muchas veces la mano al comandantísimo. ¿No? La parte de los presidentes españoles nunca tuvieron una actitud crítica, muy pasiva. No quiere decir que no hablen, no estamos a favor del diálogo. El movimiento que yo represento, el movimiento cristiano de liberación, es un movimiento del diálogo. ¿No? Estamos por siempre hablar, pero el diálogo crítico. Por eso fue que dijimos a nuestros compañeros que están en Cuba del movimiento que no vamos a esas elecciones o a esas reformas constitucionales. No vamos. No, si voto no voto sí, no participar. Esa fue la respuesta nuestra. Y eso es parte del sistema represivo cubano, que les quería contar que cuando fue en gran parte aprendido del Estado, de los servicios de inteligencia de Europa comunista. Unas preguntitas que bueno, y después al final ponemos el vídeo este de la cárcel nuevamente al final, Alemania como que se demora como 5 minutitos. pasamos entonces un poco al momento de la ronda de preguntas. Preguntas o también yo voy a escuchar también. Me gusta escuchar y cuando pueden ayudar, me gusta escuchar también opiniones diferentes de la mía. Porque si no, ya todos nos pensamos igual, es justo. Bueno, Alberto, los dos Albertos van a estar a vuestra disposición. El momento en que queráis, levantéis la mano libremente y aprovechar para preguntarle a Jorge Luis aquello que consideréis interesante o libremente. Bueno, ¿cómo fue el momento en que te detuvieron a ti y cuál fue el motivo por el que te detuvieron? El momento fue el 11 de marzo de 1987 en una cafetería en la ciudad se llama Chemnitz, que es en la ciudad de Karl Marx, una ciudad que está a 250 kilómetros de Berlín. Ellos me detuvieron por intento de salir ilegal del país. Eso es penal, uno no puede salir del país sin permiso. Mis contactos con los americanos era intento de salir ilegal. En el año 1986, el Servicio de Inteligencia cubano decide reclutarme como espía. Ellos querían que yo me dedicara al espionaje. O sea, un servicio de inteligencia sin espía no puede funcionar. Un servicio de represión es otra cosa. O sea, el sistema cubano no es vigilancia, sino es represivo. Son dos cosas diferentes. La seguridad del Estado no solamente interroga, sino que te condena. Y las cárceles que tienen son de ellos. O sea, las cárceles de Alemania comunista eran cárceles de seguridad del Estado. La justicia no tenía casi nada que decir. O sea, cuando te llevaban al tribunal, ya estabas condenado. El interrogador era entonces el acusador y testigo de todo. Es decir, bueno, se portó bien, hizo unas buenas declaraciones, ha mostrado que lamenta lo que hizo quizás, ¿no? Y bueno, vamos a una segunda oportunidad, como me dieron a mí. O sea, me detienen porque yo no quise colaborar con ellos, yo ayudé a una persona a escaparse, esa persona no pudo escaparse, me convertí también en una persona que ayudó a otra persona a huir del país, y bueno, ya eso era demasiado. Mi contacto con los diplomáticos norteamericanos, intento de salida del país, una traición, se puede decir, a la patria, sus traiciones. Y todo sucedió muy rápido. Yo tardé muchos años, todo fue en cuestión de horas y de días, y
yo me encontraba un shock muy fuerte. El otro día me enteré que quizás estuvo hasta en el hospital de la prisión que estaba con Guaya, se lo voy a mostrar, porque ustedes nunca lo han visto, el hospital militar, lo voy a mostrar el hospital, y entonces, no sé, yo muchas cosas estaba bajo un shock tan fuerte que es sentirte secuestrado, ¿no? Por un servicio estatal de inteligencia, y que no quieren de ti un rescate de dinero, sino quieren más, quieren informaciones. Por supuesto, abogado defensor. El abogado defensor existía, siempre fue un abogado defensor, pero no en la prisión. El abogado no puede entrar a la prisión. Te sacaban en la furgoneta a unas oficinas fuera del lugar, que tenían 15, 20 minutos de vuelta para desorientarte, y bueno, pero ¿qué iba a hacer el abogado, no? Yo tuve un colega que el abogado le dijo, bueno, mira, estás pidiendo para ti 15 años, ¿cómo? ¿Cómo que 15 años? Yo quise solamente escaparme del país. Ya son 3 años. Sí, pero me han dicho que te capturaron, que tenías documentos clasificados. ¿Y qué clasificados? Yo documentos míos de mi casa. Sí, pero hay algunas informaciones que son muy confidenciales. Eso es espionaje. Lo que te digo es que quería que sí, que es verdad, que tú querías llevar esos documentos. Entonces, el abogado me ayudó un poco en ese sentido, pero bueno, ayudar no podía hacer mucho. Está en las manos de la seguridad del Estado. Piensa la justicia y no hay división de poder. Me imagino que cuando fuiste a Alemania eras convencido de tus ideas. ¿Cómo era cuando tú eras niño en la educación en Cuba? Bueno, yo salí de Cuba en el año 80, 81, 82, varias veces a Alemania Oriental, y ahí no estaba convencido de esa misma idea. Yo lo que hice fue adaptarme a sus deseos, a sus leyes, para poder sobrevivir. La mayor parte de los cubanos vive con esa doble moral, porque mucha gente no entiende. ¿No? Y te encuentras por la calle en Cuba, pero es que tú piensas en la revolución, son cosas malas, más o menos, no sobrevive. Cuando lo conoces varias veces, que te encuentras con él en su casa, estás con él varios días, te empiezan a contar la realidad de la vida. Y bueno, ya no estaba convencido cuando salí de Cuba de eso. Yo no era opositor político en esa época, pero no estaba convencido. Vine porque para mí era una experiencia muy linda, viajar a Europa, a conocer otros países, a hablar más alemán. Y aparte en el año 80 ya yo tenía una experiencia muy dura, que fue cuando en La Habana, en Cuba, fueron reprimidos miles de cubanos porque se querían escapar, que quizás no se acuerdan del famoso puerto de Mariel. Más de 10.000 cubanos ocuparon en el año 79 la embajada de Perú en La Habana. Y Fidel le quitó la escolta a la embajada y metieron 10.000 personas en la embajada. Y después dijo una de sus locuras que todo el que se quisiera ir que se fuera. Y pensó que si eran solamente la gente que fueron médicos, ingenieros, y no tuvo que parar nuevamente todo. Y se fueron en esa época, se fueron de Cuba 125.000 personas en menos de 6 meses para Estados Unidos, en barcos que venían a buscar, un éxodo masivo. Y fue la primera vez en mi vida donde yo vi cubanos, lo repetí ayer, escupiendo, pegando, insultando, humillando a otros cubanos, vecinos, hermanos. Mi familia dividirse porque se hicieron problemas. Los llamamos en Cuba actos de repudio. Esos actos de repudio no eran espontáneos, eran dirigidos por el Partido Comunista de Cuba y por la seguridad del Estado. Si Fidel Castro dice que no sabía nada de eso, pero si lo hubiese dicho, aquí no se le toca a nadie, no se la gente no lo hubiese hecho. Pero él, como no dijo que no lo hicieran, siguieron haciendo. Y la seguridad del Estado mandó esos troops, esas tropas de asalto, se puede decir, y asaltaban casa. Yo tuve unos vecinos que solamente el niño podía salir a hacer las compras, los padres estaban dentro de la casa, le cortaron el agua y la luz. Eso fue en Cuba en el año 1980, o sea que las cosas que han pasado me fueron poco a poco dándome luz, ¿no? Horizonte de lo que estaba pasando, y después con mi oportunidad de viajar por Europa Oriental, visitar varios países de Europa Oriental. Y para mí el choque más fuerte, le contaba ayer, que fue en Moscú, la capital del comunismo, ¿no? Ya tenía una idea de Moscú, algo especial, ¿no? Y cuando llego a Moscú en el año 86, la última vez, que entro en los mercados, todo vacío. Y yo le digo a la guía, pero ¿qué pasa aquí? No, tenemos una crisis económica, una presencia policial en las calles enorme, el miedo de la gente. Digo, si esta es la capital del comunismo, que lleva 70 años y son capaces de hacer cohetes y aviones supersónicos, pero no pueden abastecer la población, ¿cómo funciona esto? Y bueno, para mí fue ese choque en Moscú también una señal más que había que escaparse, irme.
sea, yo no estaba dispuesto a luchar contra el sistema. Bueno, la mayor parte de las personas médicas intentan escaparse. Esas fueron mis experiencias. No salí convencido de Cuba en el año 81-82. Habías sido un niño del sistema, ¿no? Te habías criado ya en el ambiente post-revolucionario, ¿no? Yo crecí en la época del boom revolucionario. Recuerdo cuando Fidel Castro llegó a la escuela militar que yo estaba. Yo cuento esa historia a veces porque yo tenía un niño de 12 años y yo quise ser militar, ¿no? Bueno, habían matado a Che Guevara, ¿no? Ernesto, y todos los cubanos de la edad querían luchar por la revolución. Un niño de 12 años no entiende esa historia. Leía libros de marxismo, que con 11, 12 años, 13 años, tener en tus manos libros de Marx y Engels. Y bueno, llega el comandantísimo a la escuela militar y a mí me escogen a recibirlo. Yo era uno de los grupos de los más destacados, ¿no? Y bueno, y yo soy el que nunca se me cuelga cuando llega a un lugar que me toca el hombro y pregunta. Y yo decía después, todavía sentía durante meses con los golpecitos que me daban, ¿no? Porque te impresiona, era al máximo líder delante de ti. Eso con el tiempo, la segunda vez lo encontré, casualmente estábamos en una actividad, estaba cerca, y la tercera vez estábamos trabajando en un lugar y él visitó ese lugar, que era el Palacio de las Convenciones de Conferencia de Cuba, estaba trabajando como traductor, me dejaron trabajar un tiempo, y él casualmente llegó a ese lugar y mis colegas, oye, que viene Fidel, y estaba viendo él. 2 veces está bien, 3 veces no hace falta, ¿no? Y con eso daba mis señales claras de que ya había todo terminado, que Fidel Castro enterró y mató a la revolución cubana. La revolución, pero que mi familia también luchó y creyó. Su ego personal. Sí, señor. O señor, perdón. Quería hacer una pregunta. Usted dice que le desilusionó el régimen político de Fidel Castro, que se desilusionó. ¿Qué les vendió Fidel para tener esa ilusión y luego perder esa ilusión? Bueno, el ego de Fidel Castro de tener el poder absoluto, de no escuchar, piensa que estás escuchando, pero él no escucha. Ver simplemente el hombre que llega a un lugar y él es el centro, el epicentro de todo. Con los años uno va viendo una persona que sí, al principio era algo especial, pero con los años te das cuenta que no es, que todo es una gran mentira y que no funciona la libertad individual. O sea, eso es un proceso que va pasando. Me desilusionó los primeros años, claro, un poquito más. Es un proceso, ¿verdad? Me duele simplemente que nunca supo reconocer las cosas y bueno, desaparecer del poder. Y me duele que vivió tantos años y muchos cubanos no pudieron sobrevivirlo. Me duele. Me duele Cuba y me duele también que muchas personas sigan creyendo en que su doctrina, su solución filosófica, marxista, lo que haya sido, era correcta. Y se olvidan de las víctimas. O sea, ese proceso es largo de la desilusión. No se llega de hoy para mañana. Y bueno, y también respeto a las personas que dicen, bueno, que creen en él, no han sufrido bajo las botas de la dictadura. ¿Sí? Sí, ahí hay unas preguntas. Yo hace 5 meses he estado en Cuba viviendo 12 años. Y cuando yo soy marianista y tenemos una parroquia ahí, de la extensión como la provincia de Guipúzcoa. Bueno, a mí me llamó la atención al llegar la falta de libertad. Efectivamente, no hay ninguna libertad en Cuba, ni económica, ni política, ni religiosa. Religiosa, hay libertad de culto y poco más. Y ellos le llaman libertad religiosa. Cuando llega un papa le dicen, llega usted a un país donde hay libertad religiosa. Mentira. Porque ahí es todo mentira. Te engaña la televisión, es todo manipulado. Ves las noticias, Cuba es lo mejor del mundo en la industria de la agricultura y el resto del mundo es un desastre. Claro, llevan 60 años oyendo lo mismo, la gente, ¿no? De Cuba. Y la gente es buena y cariñosa y simpática, pero claro, uno se siente vigilado todo el día, vigilado. Los CDR famosos me decían, padre, cuidado con los sermones de la misa, que tiene usted el comisario que le escucha. Yo tenía mucho cuidado.
tenga usted cuidado que igual puede tener un accidente, te dicen, tenga mucho cuidado. Ellos siempre defienden en los derechos humanos, y es verdad, la sanidad y la educación, y es cierto, todos los niños están escolarizados, esto está bien, todos. Más que educar a doctrina, les interesa tener los niños en la escuela para educarles en el ateísmo, el marxismo, comunismo, etc. Son ya 4 generaciones, 3 sin bautizar y no saben nada de nada. Las escuelas están desbaratadas. La sanidad también es cierto, no hay niños en la calle, eso es bueno. La sanidad también es gratis, todo, pero no faltan medicinas, los médicos son muy buenos, pero los hospitales están desbaratados, una falta de higiene. Me decía una barrigona, yo llamo barrigona a las embarazadas. Éramos 30 en una sala, las acompañantes 60. Había un baño siempre atascado lleno de orines. Pero eso es normal allí. Y me decían, los niños que nacen les ponen algodones, en la tercera ciudad de Cuba, les ponen algodones en los oídos. Digo, ¿para qué? Para que no les entren las cucarachas. Y es que uno no sale de los asombros. Nada más llegar a la semana, estoy con un señor y dice, ¿usted es católico? Sí, padre, yo soy católico. ¿Qué tal ha pasado las Navidades? ¿Navidad? ¿Qué es eso la Navidad? ¿Cómo que usted es católico y no sabe lo que es la Navidad? Nunca he oído yo eso, la Navidad. Cuando fue el Papa Pablo II pidió a Fidel Castro que pusiera la fiesta de Navidad. Y la puso, pero era un problema. En las escuelas, ¿cómo dicen al niño? No podían decir al niño que mañana era Navidad. ¿Qué le decimos? Muy fácil. Pues tienen una semana de vacación, desde entonces ya no tienen que explicar que mañana es Navidad, que es una semana de vacación. Luego, cuando fue Benedicto XVI, pidió que pusiera Viernes Santo. Y puso Viernes Santo, pero una semana, pero no. La ignorancia religiosa es total. Pero la gente es buena y religiosa a su manera. Es la Virgen de la Caridad y ya está, la Virgen de la Caridad y bautizar. Me dicen algunos que, claro, en tiempo de la revolución, bueno, hasta ahora hay una libertad de culto. Pero durante 50 años, el que iba a la iglesia no podía estudiar ni ir a la universidad. Eso es lo que dijiste, algo que lo que dijo anteriormente, de los comités de defensa de la revolución. Hay que explicarlo un poco, porque sí. Los comités de defensa de la revolución, el CDR. Eso es una organización estatal dirigida por el Partido Comunista y la Seguridad del Estado. Cada 500 metros o 1000 metros hay una casa, hay un centro de vigilancia. La teníamos enfrente, uno estaba vigilado, el teléfono, todo. Si una persona tiene un trabajo, mandan a alguien a la casa. Les digo porque en mi casa, cuando yo viví un tiempo con mi tía, había un comité. Mi tía era, bueno, primero fue la persona religiosa, me acuerdo que tenía en la casa una imagen de Jesús y cuando vino al cambio puso una imagen de Fidel. Yo crecí en la época de las iglesias cerradas. Yo fui bautizado en Cuba en el 59 y no tuve nada. La gente iba a bautizarse por la noche a escondidas, algunos iban a escondidas por la noche. A mí me indignaba las cartas que me mandaba mi familia aquí, me las abrían. Las cartas me las abrían en los paquetes. Y así funciona. Y los CDR, efectivamente, cada cuadra hay un CDR que te vigila. A ver si has comprado, si tienes carne de res, porque si tienes carne de res te pueden caer 7 años de cárcel. Y llegan, te piden a ver si puedes ver la nevera, a ver qué tienes en la nevera. Bueno, internet, no había internet, hasta ahora ha empezado un poco internet porque si no, los cubanos se enteran de lo que ocurre en el mundo. Pero es curioso, hay una plaza en cada pueblo, hay una plaza donde hay zona wifi. Entonces tú pagas un CUP por media hora y puedes tener zona wifi. Uno es mucho un CUP porque lo que ganan al mes, el que más ganan los médicos vienen a ganar unos 40 euros al mes. 40 euros al mes lo que viene a ganar un médico. Cuando los zapatos se cuestan 20 euros, 20 CUC. Hay dos monedas en Cuba. Es un desastre total económico, un país con una agricultura desarrollada, en 50, no sé si conocen, muchos, mi abuelo es de Galicia, fue para Cuba cuando comenzó la guerra civil de La Coruña y llegó a Cuba un pedazo de tierra, eran agricultores
se producía, Cuba había comida, había pobreza, no digo que no, pero se producía alimentos en Cuba. Y todo eso desaparece en los años 60. Fidel Castro manda a nacionalizar todas las empresas cubanas. Desaparece la carne, desaparecen todas las cosas. Y esto de la cuestión religiosa, Carlos Alberto Montaner, un periodista cubano, conocí también en Berlín en uno de sus viajes, me contaba una historia muy interesante. Años 70, su secretaria recibió el permiso para viajar a España a unos contratos comerciales, algo muy difícil, ¿sabes? No, años 70 y tanto. Y entonces ella fue a ver a su mamá y le dijo: mamá, mira, yo me voy pronto para España. La madre se alegró, no pudo hacer un viaje, pero yo no voy a regresar. Voy a aprovechar el viaje, voy a pedir asilo político en España. Yo no quiero vivir más en Cuba, quizás nunca más se pueda ver. Es decir, los padres solamente reconocen a las personas que pasaron por el exilio en España. Me han contado los momentos duros de saber que no vas nunca más a tu familia, ¿no? Y eso no se puede explicar. Y la madre le dijo: hija mía, enseguida que llegues a España, ve una iglesia. Y la madre le dijo: mamá, ¿y para qué? Tú eres bautizada. Yo nunca lo quise decir porque temía que si te quedas católica y practicabas, que no te diera un trabajo bueno, pudieras estudiar. Y así estuvo en los años 60, 70, para un cristiano llevar un crucifijo. Me recuerdo, tengo mis imágenes todavía de la señora que pasaba, una señora mayor que pasaba por la acera de mi casa con una Biblia, y los vecinos la rechazaban, pero no porque la rechazaban, porque también que no podían vigilar que estaba una señora que era religiosa. Eso ya cambió, ahora, claro. Ahora ya se bautizan más niños, bautizamos más, muchos adultos también, el matrimonio de gente ya mayor, que les podido casar por la iglesia, y muchas abuelas ahora se lamentan de no haber bautizado a sus hijos y a los nietos, y bisnietos. Bueno, ahí hay gente muy mayor, y tatarabuelas, y chongos, que son los hijos de los tataranietos. Pero eso ya ha cambiado, ahora hay más libertad de culto y nosotros nos dejan dar catequesis. La catequesis podemos dar muy poca gente, muy pocos niños, pero en fin, ya se puede dar catequesis en ese sentido. Y ahora pues hay un poco más de libertad, propiedad privada, aunque muy vigilada la propiedad privada. En cuanto ven que ganas un poco, te cierran el negocio. Si ven que entonces lo que hace la gente es comprarse cosas para dentro de la casa. Hay que tener en cuenta que un 30% o más tienen familiares en Estados Unidos o en España, y las remesas, a nada que le manden 100 o 200 euros o dólares al mes, son los ricos del pueblo, claro. Vivimos así, vivimos de los más jóvenes, veo algunas caras jóvenes, solamente hablan los mayorcitos. Ayer me bajé hablaba con los chicos de la escuela y aprendí incluso las canciones nuevas que escuchan ahora, las nuevas canciones de rap que están escuchando en España, ¿no? Le dije a los profesores que a veces escuchar la música que escuchan los chicos y las chicas en las escuelas para entender cómo piensan. Que los más jóvenes, con las preguntas quizás, el tema cubano, el tema de la dictadura, solamente hablan los mayorcitos, son los más jóvenes que hay que preguntar, ¿no? La generación que está precisando en estos días es la generación que va a decidir el futuro de España en los próximos 20 o 30 años. Son ellos los que tienen que aprender a valorar lo que es la democracia, cómo funciona o no, qué se puede hacer mejor o no. Ellos le llaman democracia, Bueno. Genuina. Bueno, es todo mentira. La Alemania democrática es la que menos democrática era, ¿no? Es todo. Yo las noticias no las podía ver porque me ponían ya de los nervios, Todo el día es igual, lo maravilloso, que te vuelves loco, lo maravilloso que es Cuba, lo bien que va todo, y el resto del mundo, y claro, es lo que han exportado a Venezuela. Venezuela quiere ser como Cuba, y ahí se han metido muchos cubanos, militares, políticos, y todo es, a ver, conseguir eso, partido único, y bueno. Esperemos que la situación en Venezuela cambie en las próximas semanas. ¿Hay por ahí alguna pregunta más? Sí, señor. Ahora qué bien. Bueno, yo preguntas no tengo, pero quería hacer un comentario, que yo soy polaca y mi país ha sufrido mucho por la dictadura comunista,
Y me alegro de que se haga un encuentro con los jóvenes que son el futuro para enseñarles que la dictadura comunista es igual de mala que la dictadura fascista. Porque parece que entre los jóvenes y no tan jóvenes, aquí parece que, bueno, que el fascismo por supuesto es malo, pero el comunismo pues no tanto, que tiene matices, que no sé qué, que no sé cuánto. Pues me alegro mucho de que haya surgido esta iniciativa, que hayas venido aquí a mostrar esta cara monstruosa de estas dictaduras que han arrasado con tantos países en el mundo. Así que muchas gracias. Preguntas. Para mí ha sido una experiencia, decía al principio, muy interesante, ¿no? Y especialmente la historia del País Vasco es una historia muy triste, dura y difícil de comprender muchas cosas. Y llegando aquí, estaba viendo, revisando una... ¿Puedes ponerte lo de Osvaldo para allá? La foto de Osvaldo del Movimiento Cristiano Liberación. Estaba revisando algunos de los pensamientos de Osvaldo para allá, el líder. No sé si conocen la historia de Osvaldo. Osvaldo muere, es un católico cubano, opositor al régimen pacífico. O sea, nunca participó en nada gubernamental, pero nunca tampoco en nada violento con el sistema. Osvaldo fundó en 1988 el Movimiento Cristiano Liberación. Existían en Cuba otros movimientos ilegales, claro, no existían, no eran autorizados. Y Osvaldo fue perseguido toda su vida. Anteriormente habían hecho 2 atentados. Y como dicen a veces, la tercera va a vencer, hay que eliminarla. Él fue el hombre que él, se puede decir, neutralizó a Fidel Castro. Él le dijo, vamos a conversar. Vamos a conversar. Yo tengo un proyecto, le decía a las autoridades cubanas. De acuerdo, usted tiene una constitución, la que usted llama cubana, de Cuba, del año 76. Ustedes saben, Cuba no tuvo constitución desde el año 40, del año 52 hasta el 76. Porque Batista sacó la constitución de juego y Fidel Castro, lo que prometió, la constitución de 40 nunca la restituyó. Estuvo gobernando Cuba con decreto hasta el año 76. Y bueno, en esa constitución de la República de Cuba socialista había uno de los artículos que decía: si 10.000 ciudadanos presentan un proyecto de ley, la Asamblea Nacional tiene que dar entonces respuesta. Entonces, digo, bueno, esto es legal, nadie puede coger preso por esto, ¿no? Entonces fue entonces allí a la Asamblea Nacional y entregó 11.000 firmas. De las 10.000, 11.000. Fidel Castro se dio cuenta que ya había un movimiento opositor que era reconocido. Lo reconocieron internacionalmente y en el año 2002 a Osvaldo Payá le dieron el premio Sájarov de los Derechos Humanos en Europa, del Parlamento Europeo. El peligro fue tan grande que Fidel Castro mandó entonces a hacer un referéndum en Cuba donde estaba que los cubanos tenían que decidir si el socialismo es irrevocable o no. Bueno, el socialismo es irrevocable, no se puede cambiar de condición. Y en el año 2003 metió preso a todos los activistas del proyecto Varela. Muchos de ellos vinieron aquí en España. Y Osvaldo mantuvo su posición clara, el diálogo constante, siempre discutiendo con las autoridades. Su casa se convirtió en un centro de atención a todos. Marxistas, leninistas, todos los que querían hablar con él lo recibían. Y bueno, en el año 2012 la Seguridad del Estado cubano aprovechó el viaje a Cuba de un político del Partido Popular, Carromero, Ángel, y bueno, se produce un accidente que sabemos que fue todo fue preparado por la seguridad cubana. Y él dijo algo muy lindo una vez, él dijo, si no nos ponemos de acuerdo, si no nos podemos poner de acuerdo con el pasado, vamos entonces a trabajar para ponernos de acuerdo con el presente y el futuro. Pensemos ahora en el futuro. No nos olvidemos el pasado, pero nunca con el pasado nos vamos a poner de acuerdo. Es difícil, porque cada uno pasó una etapa, una experiencia, hay millones de biografías, ¿no? Y yo pienso que memoria histórica es algo que debe llegar a las escuelas. Memoria histórica no es propiedad del partido, ni es algo político. Memoria histórica no es sacar solamente a los muertos de las cunetas y dar identidad o exhumar a un dictador, no, sino explicar lo que pasaron esas cosas. Y quiénes son víctimas, que son victimarios, y darle entonces dignidad a las víctimas. Pero empezamos nosotros, esa memoria histórica
que es lo que yo siempre he dicho que hay que llevar adelante y que tiene que llegar a las escuelas. Hablar más con los testimonios de la época. Estuvo el año pasado una señora polaca, judía, que estuvo en Auschwitz, campo de concentración, y yo pienso que eso es importante, es nuestro trabajo en estos momentos. Esperemos, seguimos trabajando en el movimiento Cristiano de Liberación, somos muchos, que cada día seguimos apoyando en Cuba, son muchos grupos también, opositores también, que estamos trabajando por la democracia en Cuba. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tienen tiempo? Entonces les pongo solamente un video final. ¿Quieren ver esos 3 minutos de la prisión del Stasi por dentro? Que son 3 minutitos, 5 minutos, y en el minuto 3:30. Mi nombre es Jorge Luis García Vázquez, soy cubano, nací en La Habana en 1959, viví durante muchos años en Alemania comunista, en Alemania Oriental. En el año 1980 y 82 viajé a Alemania comunista y trabajé durante varios años como traductor y como guía de los cubanos que vivían, los trabajadores cubanos en Alemania Oriental. En el año 1987, la seguridad del Estado cubana, el Departamento de Espionaje y Contraespionaje, deciden reclutarme como espía, como agente, como informante de la seguridad cubana. Yo decido entonces en ese momento romper con la seguridad del Estado cubano, con el gobierno cubano, decido no colaborar con ellos y contacto a la Embajada de Estados Unidos en Berlín Oriental. Las llamadas telefónicas fueron interceptadas, pinchadas, como decimos, grabadas por la Stasi, y pocos días después fui detenido. Una acción muy rápida. Me trajeron para esta prisión, aquí me tuvieron incomunicado durante 8 días, digo totalmente incomunicado, que no tenía acceso a ningún abogado, ni a mi familia, ni amigos. Aquí, después de 8 días, los interrogatorios fueron muy fuertes, las noches eran muy largas, muy duras, porque no nos dejaban dormir, se escuchaban los ruidos, las luces las encendían y las apagaban, una serie de torturas psicológicas, y simplemente no saber dónde estaba desaparecido. Jorge Luis García Vázquez ha hecho de contar su historia la profesión de su vida. Este cubano opositor al régimen de los Castro y que sufrió en sus propias carnes la maquinaria represiva de la Alemania Oriental, guía a grupos escolares por la antigua prisión de Hohenschönhausen en Berlín Oriental. Un lugar lúgubre y tristemente célebre por haberse convertido en centro de operaciones de la Stasi, la policía política de la extinta Alemania socialista. En los largos y húmedos pasillos de esta expresión, Jorge explica cuál fue su corta experiencia en estos calabozos. Intenta ofrecer a las nuevas generaciones una perspectiva histórica de la función de la policía política de la antigua Alemania comunista y explica cómo un cubano pudo llegar hasta aquí. Para Jorge, la psicología social de 2 gobiernos dictatoriales como el cubano y el germano oriental mostraban muchas similitudes, a pesar de la enorme distancia geográfica que los separaba. Estamos acostumbrados a sobrevivir, intentar de sobrevivir, y simplemente en el socialismo, en esos sistemas totalitarios, aprendemos incluso a muchas cosas esconderlas y no decirlas, porque sabemos que no podemos decirlas. Es el miedo que yo viví en Cuba, que no decir lo que uno piensa, también lo viví en Alemania Oriental. Muchos alemanes que no me contaban que la noche anterior habían visto un programa de la televisión de Berlín Occidental, porque no se atrevían a decirlo, porque tenían miedo de que yo escuchara que estaban viendo la televisión del enemigo, ¿no? No en vano, hace años que Jorge viene trabajando en una investigación que ha titulado muy gráficamente Conexión La Habana-Berlín, Secretos de Estado. Una investigación que espera se convierta en un libro que documente la tesis que Jorge mantiene firmemente: que el aparato de seguridad del Estado cubano fue construido a imagen y semejanza de la Stasi. Mientras tanto, Jorge se ocupa de seguir contando su historia a aquellos que quieren saber más sobre un sofisticado sistema represivo ya desaparecido y de recordarnos lo frágil que son los actuales sistemas democráticos. Ciertamente no quiero terminar sin recordar una cosa muy bella que oí de tus labios. Yo puedo perdonar, pero no puedo olvidar. Explícanos, y me gustaría que terminaras explicándonos, para ti que eres cristiano, y para mí como cristiano también, ¿qué significa esta bella frase? Es medicina, perdón es medicina, perdonar y mirar hacia adelante, sin olvidar. Es que la herida se queda,
sigue doliendo, pero sabes que has hecho algo para curarte, que no te has mantenido inactivo hacia algo. Yo pienso que es lo más bello que podemos hacer, pero tampoco pensar que todo es reconciliación, hay que hablar también de justicia también. Es importante que se hable de justicia. Y para mí han sido realmente unas jornadas interesantes aquí en Vitoria, me llevo muchos momentos muy lindos, muy alegres, una gastronomía muy buena, porque me enseñaron a aprender cómo se hace el pulpo. Hasta que me dijeron ayer, tienen que darle palo. Yo no sabía que el pulpo hay que darle palo. Bueno, ahora cuando llegue a Berlín, cuando haga el pulpo, ya me va a quedar mejor que la próxima, que la última vez que lo hice. Bueno, pues vamos a despedir a Jorge Luis con un fuerte aplauso. Pues vamos a darle lo que se suele dar siempre aquí en Euskadi, además de nuestra gastronomía y nuestro cariño, pues ya sabéis qué. Muchas sorpresas siempre, ¿no? ¡Uy! Muchas gracias. Y realmente estaba muy emocionado. Qué bien. Y bueno. Y cuando voy a Cuba la llevo. Lo que pasa es que en Cuba, cuando llevas con una boina, a todos los españoles que son gallegos. Y yo me quedé del País Vasco, de Cataluña. Ah, perdón, gallego, ¿no? Y bueno, la próxima vez nos vemos en La Habana entonces. Nos vemos en la playa tomando unos Cuba libres sin castros. Eso es lo mejor, Cuba libre o un mojito les hago entonces a todos con bastante azúcar. O sea, con menos ron, más azúcar que ron. Muchas gracias para todos y por la atención.